Arratsaldeon. Ongi etorri guztioi. Hasiera eman behar diogu liburu aurkezpen honi. Delengo hitza Maiderri emango diogu, baina aipatu behar du delengo zergatik dauden 5 pertsona gure atzekaldien. Hori 5 pertsona atzekaldien daudenak dira 100 urte etxe txikinetan bizi izan diren familiak. Eta eskerretik hasitza, Belen Molinaga, Jesus Uribe, Yolanda Arregi, Arruena, Iñaki Inda, Leibar, eta Jasarpen Garai, Etxaburu Baserrikua, Amandria, Eraina eta Bengo Atarrak. Bueno, atzaldeon, eskerrik asko danoi etortziagatik. Nik oso motz, lehenik eta behin eskerrak ematia berriz ere Arraste Zientzia Elkarteari egiten duen lanagatik. Makina bat olako aurkezpenetan egoten gara urtean zier, baina honek dauko bereziki kutsu berezixa, ezta? Ze azkenian etxe txikinak arrasaten bizi zen garen ondako oso leku bitxia izan da, oso leku berezia. Guretako, nire adineko jentian dako, arraste musikalera joaten ginenien, kaban ezauen eraikinik, etzeuen beste etxerik, eta hasan leku bat oso exotikua, ez? Osea, zein bizi da hor, bi pixutako etxe bizitzak, animalixak zeukien familixak, terrenua zaukienak, lorak, dauken diburuen kalak, zela azten zien da, zela azten dien oin bertan, eta oso leku berezia izan da beti Mondrauen. Eta eskertzekoa da, zueik Arrasate Zientzia Elkartetik eta familixak emandako aportazio horreikin halako liburu politxa egitea. Orduen hori besterik ez, etxe txikinak leku berezia izan da, eta uste dut izango dela, mi esker da noi. Eskerrak, Maider. 20. mendearen Mondragoeko historia pasarte bada liburuan aurkezten duguna. Etxe txikinek diaz herrian egindako langileentzako lehen etxe duinak. Eta hori oso importantia da. Langileentzat egindako etxe duinak, ez da industria ondaren arkitektonikoan zerbat. Eta zergatik izenburua etxe merkeak. Batzuk esan digute, ¿por qué le llamáis casas baratas? Casas baratas, etxe merkeak dira, zeren legeak, estatuen egon ziren legeak etxe merkeak egiteko, etxe merkeak deitzen ziren, casas baratas. Eta egon ziren 3 lege. 1911, 1921 eta 1922. Eta Unión Cerrajerak baimena eskatu zauenien udaletxeai etxe txikinak egiteko, pedimos autorización para construir casas baratas. Hori izen zen Unión Cerrajerak Toribio Agirre kasu hartan eskatu zauena, para hacer casas baratas. Hortan, horregaitzi jarri dugu etxe txikinen ondoen casas baratas, zatik casas baratas ziren. Casas baratas izen ziren, 1924 ekainaren 16an, udalak beste izen bat emun arte. Mahala kalea. Mahala kalea eman zozan auzuai 1924 ekainaren 16an. Baina aurretik, casas baratak izen ziren. Liburuan gai asko jasota daude, eta hor daukuzue gai horrik. Baina pentsau izan dugu, importantea dela kontatzea liburuan jaso gabe dauzen gauzak. Jaso gabe dauzen gauzak, zatik gauza asko liburua inprenta sartuta gero, etorri da jentia guri kontatzera. Eta horri gauzo
ja imprenta sartuta gero ezin genduen konta. Eta 2021 urtean, el Ayuntamiento aprobó el Plan Especial de Ordenación Urbana que ha permitido renovar todas las casas y todos los saneamientos de las casas, porque los saneamientos estaban ya hechos un desastre, hay que decirlo. Y ha permitido también pues, meter todas las instalaciones nuevas, luz, agua, saneamiento, como he dicho, y también fibra óptica. Lau urte lehen hau, 2017an, bertako bizilagunak eskatu zozien udaletxeai plan de ordenación urbana hori egitea. Zergatik. Urtietan, lehenengoko urtietan, bertako persona gaztia ziren eta ez zegoen arazorik. Baina ja, nagusiak egiten hasi ziren, ze gertatzen zen, komuna goiko solairuan zegoela. Eta komunera igoteko eskilerak oso txarra ziren igoteko. Eta jentia, ja urtiakin ezin zen gora igo. Baina udalak ezagun emuten baimenik komunak behien egiteko. Eta zer hasi zen jentea egiten? Aspaldiko txabola barruetan komunak eta dutxak eta jartzen. Baina dan hasien fuera de ordenación. Eta ayuntamentoa hasi zen esaten, pues que había que tirar las obras fuera de ordenación. Eta horregatik, bertako bizilagunak erabaki zauen, hemen gauza kondoin bidiez, eta horregatik eskatu zioten udaletxeai, lege aldatzeko eta horregatik jarri zan bezala. Arkitektuen izenak ez dira agertzen liburuan, eta Xabierre gero aipatuko da zeintzuk izen ziren. Baita ere, etxetxekina botatzeko egon ziren 2 proposamenak udaletxetik. Gero, auzoan egon dira gogoratzea merezi duten gertaera asko, Jose Angel, naiz eta etxetxekinekoa izen, etxetxekinen aldemenekoa da, Avenida Navarrakoa dalako, eta etxetxekinen onduen bizizan, sobre la matanza del cerdo berba egingo dau, zati zan ikusgarrixa. Pepi Amelu, Gorosabel, egingo dau berba sobre las fiestas y algunos juegos del barrio, eta ni berriz, konta behar dut, historia bat bertan pasatakoa da, ijitxoen odol eskontza bat, etxetxekinen egon zana. 60. mendearen hamarkadan hasieran izen zen hori. Una familia gitana, según el morenito de Maracaibo, Imanol Moreno, bera esaten dau, ziela Bergarakuak eta Durangokuak. Eta etorri zen Bianparora. Bianparo era un chalet que desde los años 60 lo ocupaban solo en vacaciones. El resto del año había un guarda de vez en cuando, pero estaba vacío. Y claro, los gitanos viendo que estaba libre, ¿qué hicieron? Ocupar el edificio del garaje, que era un edificio que daba a la carretera de las casas pequeñas y que era un edificio, pues estaba bien. Un garaje, ahí entraba un coche, casi entraba un autobús, o sea que era un buen sitio. Y ocuparon el garaje. Principios de los años 70 hablamos. Estos que conocían a Imanol Moreno le preguntaron si conocía a algún doctor. Y este le dijo que sí, Óscar Unanue, porque Óscar Unanue siempre estaba en las casas pequeñas donde vivía Imanol, en la casa de Barnacho, en la planta baja. Siempre estaba ya metido. ¿Y para qué era un doctor? Pues el doctor era porque iba a haber una boda y para hacer la prueba del pañuelo. Para hacer la prueba del pañuelo, un doctor, Óscar Unanue. Muy bien. Y es así como ambos, con sus esposas, fueron invitados a la boda de sangre, que le llamaban ellos,
que se celebró en los jardines de Villamparo. Para ese día vinieron gitanos de Francia, pero con unos coches que llamaban la atención. Tanto llamaban la atención que llamó la atención a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil vino con los Land Rover y los walkie-talkies, aquellos grandes que vinieron con ellos. Se acercaron a la puerta, que habían quitado la puerta de madera a los gitanos, se habían puesto una puerta de tela, se acercaron a la puerta, que saliese alguien. Salió una mujer muy mayor, esto lo cuenta mi hermano que estaba presente allá, era un chaval y lo vio todo, y entonces sale la mujer mayor y le dicen a la mujer mayor, tienen que irse de aquí. La mujer mayor les contesta, tenemos una boda y nos iremos cuando acabe la boda. Que tienen que irse inmediatamente. Atrévense ustedes a pasar esa tela y aténgase a las consecuencias. Esas son las palabras que le dijo la mujer mayor. Mi hermano veía de la tela, con trajeados, cómo había gente trajeada, porque los franceses vinieron bien trajeados a la boda, y claro, aquellos pues tendrían navajas y cuchillos y tijeras, seguro. Bueno, la cuestión es que con el walkie-talkie, mi hermano vio cómo le llamaban a la comandancia del puesto y le dijeron, bueno, que les dejasen en paz. Se celebró la boda y eso quiere decir que la prueba del pañuelo fue positiva, porque si la prueba del pañuelo no es positiva, no hay boda. Se celebra la boda donde no faltó de nada. Vino, coñac, comida, guitarras, hicieron una hoguera, alrededor de la hoguera bailaron, saltaron. Desde el Grupo San Juan, los que estaban en el Grupo San Juan se acuerdan muy bien de la hoguera aquella, los de las casas pequeñas también porque veían la hoguera. Y al día siguiente, una chica salió de la puerta de Villamparo, que daba al río, una puerta pequeña que había, fue al río a limpiarse, se limpió sus partes bajas, subió al esto y los gitanos se fueron. Pensamos que esa chica era la que le habían hecho la prueba del pañuelo. Según Imanol, gaur egon hasi Imanolekin, hori, nola esan, eta esan dut baiez, euskeraz nik ondo etxen zauela berba, ikitsuak, eta pentsatzen dugu dela erromintxela hizkuntza. Hau da, ikitxan euskaldunen hizkuntzan berba etxen zauela. Nerea bukatzeko bakarri gauza bat, liburuan argazki asko daude, baina ziur gaude argazki batzuk oraindikan falta dizela. Gu prest gaude argazki horrek jasotzeko eta gure artxiboan sartzeko eskaneo eta gero berriz itzuli eurei. Eta bigarren edizioa egoten bada, bigarren edizioa agertuko diez argazki horrek eta gaur egun kontatzen ari geran anedotak. Arratsaldeon guzti hori, gure herriko alkatesa anderea, etxe txikinetako auzokideak eta arrasatearro guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Juan Ramon aipatu du etxe merkeak, baina detaile txikitxo bat etxi duk. Etxe merkeak izateko irabazien euneko hogeitik ezin zuen gainditu. Eran casas baratas porque no podían superarse el 20% de tu jornal. Si se superaban, no se podían hacer casas baratas. Se pagaba, y creo que en el libro lo contamos, pues hasta el año 1886, pues 330 pesetas de un jornal inicial. Hori esan da, liburun ez dizen agertzen gauzak, esaten gabiltza. Anedota hau, anedota oso politxa, ikusgarria, eta honetaz gabitzela, konturatu ginen ja inprenta zegoela liburua, eta jaso gendun aldizkari batetik, el constructor, aldizkaria, el constructor, da hemen agertzen da bitxikeri bat, eta da, irakurri egin dugu. Construcción de viviendas obreras en Mondragón, Guipúzcoa. La Unión Cerrajera de Mondragón, importante sociedad metalúrgica que tiene sus talleres en dicha localidad, ha encomendado al conocido contratista de Navarra, señor Arteaga,
la construcción de 22 viviendas. Las casas pequeñas son 18. No sabemos qué ha pasado con el resto, ¿eh? Pero en origen eran 22 y se quedan en 18. Y el planteamiento era de 1 o 2 plantas, con presupuestos comprendidos entre los 6.000 y los 8.500 pesetas por vivienda. La dirección de las obras correrá a cargo del arquitecto de dicha empresa, señor Arteche. El señor Arteche da Crispín Arteche, Bergaco Semilla, arquitecto de Iltegixena, del Matadero, del saneamiento de Mondragón y de las casas pequeñas. Pero las casas pequeñas, aparte de este evento, pues ha habido 2 circunstancias o 2 situaciones en las que hubo un intento de tirar todas las casas pequeñas ahí por los años finales de 60, 70 o principios de 70. Quisieron tirar todas y hubo un planteamiento de hacer una carretera, una rotonda en la avenida Navarra, una carretera o otra rotonda al lado de la panadería de Mala y hacer unas casas en el lateral a modo de permuta de todo lo que se destrozaba. Evidentemente, afortunadamente, no fue para adelante. No sé si era el año 2016 o 2017, en el plan de ordenación urbana de Mondragón, nuevamente se vuelve a plantear hacer una rotonda grande en el entorno de la panadería de Mala, ahí en el cruce. Y ahí se cepillaban, o sea, era el planteamiento de tirar 3 o 4 casas. Bueno, tuvimos un enfrentamiento un tanto serio, un diálogo, y afortunadamente tampoco se han tirado. Esas serían un poco las circunstancias, porque el otro día Juan Ramón me tiró bronca. Estuvimos en una entrevista y me dijo que me había pasado de tiempo. Gaur, he marcado, Juan Ramón? Hori, besteik ez. Bueno, ya está, sí. Bueno, en realidad no sé exactamente qué es lo que hago aquí. Yo creo que me han traído para llenar la mesa, porque, bueno, yo tengo una visión de las casas pequeñas desde un punto de vista aéreo. Yo estuve hasta los 19 años contemplando desde la ventana de mi cocina todas las casas pequeñas y les conocía a todos, les conocía cuando sembraban y cuando quitaban las cosas de las huertas y tal. Y, bueno, pues debido a ese conocimiento aéreo de las casas pequeñas, pues tengo algunos recuerdos. Y tengo sobre todo dos otros recuerdos que para mí son imborrables. Y uno de ellos, más que con las propias casas pequeñas, tiene relación con el matadero. Creo que prácticamente todos los que estamos aquí hemos conocido el matadero. Y las casas pequeñas, para nosotros, yo de Avenida de Navarra, yo nací en la casa donde estaba Correos, en el último piso, por eso tenía esa vista aérea sobre las casas pequeñas. Y, bueno, esos recuerdos que tengo tienen que ver con el matadero, porque así como ahora me imagino que ningún padre permitiría a sus hijos presenciar lo que nosotros presenciamos en aquellos momentos, y era sobre todo cuando la matanza del cerdo. Entre 3 o 4 carniceros, allí estaban el Olacho, Imanol, Salaberry, tal, cogían el cerdo y lo subían a un banco de piedra. Claro, todo esto acompañado con los gritos del cerdo, que iba muy, muy enfadado. Y, claro, le oíamos desde Zaldívar. Entonces, para nosotros... Bueno, oíamos los gritos del cerdo desde Zaldívar. Y entonces, para nosotros, los gritos del cerdo era como el cornetín de enganche. Salíamos todos corriendo para situarnos en una armalla que estaba al lado del puente, y allí nos sentábamos para ver toda la matanza del cerdo. Y la matanza del cerdo consistía en que cuando le colocaban al cerdo en el banco ese de piedra, llegaba el matarife con un cuchillo como una espada y le metía en el cuello. Y claro, imaginaros la sangre, el espectáculo que era aquello, porque la sangre caía sobre un recipiente de estaño que había que ir removiendo para que no se coagulara la sangre. Y otro carnicero pues le iba moviendo las patas para que se vaciara bien y tal. Entonces, para nosotros aquello era un festival. O sea, ver matar al cerdo, bueno,
pues una cosa más. Pero ahí no terminaba la cosa. Es que luego le bajaban al cerdo, le echaban al suelo, le tapaban con el hecho seco, le prendían fuego y, bueno, pues le quemaban, le daban vuelta y tal, para quemarle todas las cerdas y la piel. Y luego incluso en alguna ocasión nos dejaban con un palo que le quitáramos todas las pieles. Y, bueno, cuando yo he comentado esto, decía, a la gente le extrañaba, decía, pero ¿cómo? Los chavales allí viendo, no, chavales que, bueno, Pilar y tantos que habrá aquí, seguro que habrán visto la matanza del cerdo y con todo ese acompañamiento de sangre y tal, y era la cosa más normal del mundo. Y no creo que hemos salido tampoco tan enredados después de ver esas cosas. Y luego tengo otro recuerdo que tiene que ver también con que tiene que ver con la chatarrería de Chaparro. Nosotros íbamos, bueno, haciendo una limpieza de todos los hierros, clavos, por los entornos de Cerrajera, por la estación, la vía del tren, y ya cuando le llevamos unos 500 kilos de chatarra, lo pesaba en una báscula y yo tengo la sensación de que siempre nos daba 2 pesetas. O sea, daba lo mismo que le lleváramos una tonelada que pesaba en una romana, o sea, en una báscula, que dudo que pasara un control de calidad actual, y pues nos daba siempre 2 pesetas. Y con aquellas pesetas pues, claro, íbamos al cine y comprábamos unos pasteles en la pastelería de Osinaga y tal. Y un segundo recuerdo que le voy a dejar que cuente Pepi, porque fue la protagonista y lo va a contar mucho mejor que yo. Y tiene que ver con las fiestas. Las fiestas de Nuestra Señora de Aránzazu, la patrona de la calle. Sí. Perdona, es que Juan Ramón me acaba de recordar otra cosa también que hemos comentado a la mañana. En el matadero, cuando mataban a los animales, se les desventraba. Además, nosotros participábamos, estamos dentro del matadero y allí veíamos cómo le abrían, tiraban las tripas fuera y tal. Y, bueno, la Martina, Martina de Alambrero, recogía los tripacallos y en un edificio que había al lado, pues los limpiaba y toda la porquería iba para alimentar a unas enormes ratas que pululaban por el río. Y luego aquellos tripacallos se los llevaban a Bolinaga, llevaban a Bolinaga, que era la cocinera, las que troceaban los tripacallos, los cocinaba, perdón, y luego se vendían. Se vendían al Bar Lorenzo, se vendían, en fin, a diferentes bares de Mondragón. Y, bueno, pues, como digo, me gustaría que Pepi contara la fiesta de Nuestra Señora de Aránzazu, que era la patrona de la calle. Porque, además de, bueno, en fin, es protagonista de un hecho que llamaba mucho la atención. Pepi. Bueno, pues casi te dejo. No, pues cuando subías a cantar allá arriba. Espérate a ver cómo sale. Venga, Pepi. Sí. Vale. Atxaldeon. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo tengo 3... ¿Cómo es? Chascarrillos para contar. Eso, chascarrillo yo no he oído nunca, es la cosa de ahora, bueno, de antes, no sé. Bueno, pues nosotras, bueno, las casas pequeñas y todas, éramos como una familia, pero como una familia. Yo tengo unos recuerdos de verdad buenísimos. Los juegos y todo hacíamos en la calle, porque apenas había coches. Lo único que venía, manzano, el de la mayona con la leche y bombul, exactamente, eskerrik asko, bombulu de Vergara. Y luego ya, pues bueno, no había apenas coches y hacíamos los juegos en la calle, o sea, en la carretera. Pintábamos con una tiza y íbamos al río, cogíamos unas piedras así planas y con aquello jugábamos. Pero ahí cuando descubrimos la piedra de mármol, aquello era
aquello es, con aquella sí que jugábamos. Llevábamos a casa en el bolsillo para al día siguiente volver a usarla. Y bueno, pues eso es. Y luego sobre las fiestas, os puedo decir que había una plataforma de Elma que sobresalía en las casas pequeñas, enfrente de la Goya, de Aranegui, que allí tocaban los músicos. Hacía falta una escalera bastante alta para subir allá arriba. Y cuando terminaban, el descanso, María Sunurrutia, cantero, y Pepi Gorosabel, deseando de que abriera el descanso, subíamos y cantábamos La campanera y el cordón del corpiño. Y hoy es el día que somos de la cuadrilla y siempre nos llevaremos bien porque hemos sido como hermanos. En la cuadrilla solemos cantar María Sun y yo, La campanera y el corpiño. Seguimos cantando. Eso en cuanto a las fiestas. Bueno, y ahora para terminar, no hace mucho tiempo me paró un hombre y me dijo: oye, Pepi, a mí me daba miedo pasar por las casas pequeñas. ¿Miedo? ¿Cómo? Chico, lo único que te haríamos es quitar la merienda. Porque otra cosa no creo que te haríamos, ¿eh? Bueno, los que están viviendo y los que están de nuevo, o sea, nuevos, que sigan tan felices como lo hemos sido nosotros. Bueno, oin galdera bali badaukozue, da unea egiteko, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta, lo que sea, si podemos responder, respondemos. Bueno, Juan Ramon esan dagoen moruen, bigarren edezeino bat egiten baldin bagau, ziur gaude argazki geixo egongo dizela eta anekdota geixo. Gaurko aurkezpena batez behizen da, anekdota agertzeko eta liburua. Etxabik, bai. Eta honekin, liburu horre daude salgai eta eskerrik asko guztioi.